El eco de los cánticos gregorianos se desvanecía entre las paredes de piedra del monasterio de San Cristóbal de las Casas. El sol apenas rozaba el horizonte montañoso de Chiapas, bañando con luz dorada los muros de adobe del siglo XVI. Fray Sebastián Méndez, de 62 años, ajustó su rosario de madera mientras observaba a los 6 monjes más jóvenes prepararse para la expedición. Era septiembre de 1978 y la temporada de lluvias comenzaba a amainar, dejando el aire cargado de humedad y el aroma terroso de la selva. «Hermanos, recuerden que entramos a territorio sagrado», advirtió Fray Sebastián, su voz áspera por décadas de oraciones matutinas. Los antiguos mayas consideraban estas cuevas como entradas al inframundo. Nosotros vamos con respeto a documentar los antiguos símbolos que nuestros predecesores reportaron. Los 7 monjes pertenecían a una orden dedicada no solo a la fe, sino también al estudio de las tradiciones indígenas locales. Durante generaciones habían documentado meticulosamente las creencias y prácticas de los pueblos originarios de Chiapas, creando un invaluable archivo etnográfico. Esta expedición era especialmente significativa. Un grupo de campesinos había descubierto una nueva cámara en el sistema de cuevas de Holoniel, con pinturas que parecían mostrar un sincretismo temprano entre símbolos cristianos y mayas. Fray Tomás, el más joven del grupo con apenas 26 años, ajustó su cámara fotográfica, un modelo Nikon que la orden había adquirido especialmente para documentar sus hallazgos. «¿Cree que encontraremos evidencia de los primeros contactos, padre?», preguntó con ojos brillantes de entusiasmo. «La fe nos guiará hacia la verdad, sea cual sea», respondió Sebastián, cargando en su morral gastado varios cuadernos de notas y lápices. «Pero recuerden, no debemos permanecer dentro después del atardecer». El grupo partió a pie desde el monasterio, siguiendo un sendero que serpenteaba entre la vegetación densa y húmeda. El camino era traicionero, resbaladizo por el lodo que había dejado la temporada de lluvias. A lo largo del trayecto, Fray Miguel, un hombre de 40 años con conocimientos de botánica, señalaba plantas medicinales y explicaba sus usos tradicionales. La camaradería entre los monjes era evidente. Décadas de convivencia habían forjado lazos más profundos que la sangre. Tras 3 horas de caminata, llegaron a la entrada de la cueva. A diferencia de otras bocas más conocidas en la región, esta era pequeña, casi imperceptible entre la vegetación. Si no fuera por el guía local, don Jacinto, un hombre tzotzil de avanzada edad que les había indicado la ubicación días antes, jamás la habrían encontrado. «Aquí es donde los ancianos dicen que hablan los dioses», comentó Fray Lucas, el etnógrafo del grupo, mientras encendía una lámpara de aceite. «Los locales evitan este lugar desde la época colonial. La entrada era estrecha, obligándolos a agacharse para pasar. El aire en el interior era notablemente más frío, cargado de minerales y antigüedad. Las linternas iluminaban estalactitas que colgaban como dientes gigantescos, goteando agua que había filtrado por siglos a través de la roca caliza. A medida que avanzaban, el pasaje se ensanchaba, revelando una cámara principal de techo alto. Las paredes estaban decoradas con pinturas rupestres descoloridas, figuras humanas con elaborados tocados, símbolos celestiales y lo que parecían ser representaciones de rituales. Pero lo que captó la atención de los monjes fue un panel específico donde, junto a glifos mayas tradicionales, aparecía lo que indudablemente parecía una cruz. «Extraordinario», murmuró Fray Sebastián, acercándose para examinar los símbolos. «Esto podría indicar un contacto previo a lo que registran nuestras crónicas». Los monjes trabajaron metódicamente durante horas. Fray Tomás fotografiaba cada panel, mientras Fray Lucas tomaba notas detalladas y Fray Miguel recolectaba pequeñas muestras de pigmentos para su análisis posterior. Los demás, Fray Domingo, Fray Pedro y Fray Juan, medían las dimensiones de la cámara y exploraban pasajes adyacentes. Fue Fray Pedro quien descubrió la abertura. Una grieta estrecha, casi invisible, en la pared posterior de la cámara principal. «Hermanos, hay otro pasaje aquí», llamó, su voz rebotando en las paredes húmedas. Fray Sebastián se acercó, examinando la abertura con cautela. Era lo suficientemente ancha para que un hombre pasara de lado, pero completamente oscura. «Debemos ser prudentes», advirtió.
Ya casi anochece. Quizás deberíamos volver mañana con más equipo, pero la curiosidad académica pudo más. Uno a uno, los 7 monjes se deslizaron por la grieta, sus linternas proyectando sombras danzantes contra las paredes estrechas. El pasaje descendía en una pendiente suave durante unos 20 metros, hasta desembocar en una cámara inferior que dejó a todos sin aliento. A diferencia de la cámara superior, esta mostraba signos de uso ritual reciente. En el centro, un círculo de piedras rodeaba lo que parecía ser un altar natural, una formación rocosa plana, donde reposaban restos de velas, flores secas y pequeñas ofrendas de comida. Las paredes estaban decoradas con símbolos que mezclaban iconografía cristiana y maya de forma más evidente. Cruces que se transformaban en árboles de la vida, cristos con atributos que recordaban a Kukulcán. Esto no es antiguo, susurró Fray Miguel, tocando con reverencia una vela parcialmente consumida. Alguien sigue utilizando este lugar para rituales. Un sonido distante, como un canto o un lamento, hizo que todos se detuvieran. Parecía provenir de un pasaje aún más profundo, apenas visible en la pared opuesta de la cámara. «Deberíamos volver», insistió Fray Sebastián, cuyo instinto de preservación se había activado. «Hay algo aquí que no entendemos». Pero antes de que pudieran decidir su próximo movimiento, una ráfaga de aire apagó todas sus lámparas simultáneamente, sumiendo la cámara en una oscuridad absoluta. Siguieron gritos confusos, el sonido de piedras cayendo, y luego silencio. Ninguno de los 7 monjes regresó jamás al monasterio. Cuando la alarma se dio al día siguiente, los pobladores locales se negaron rotundamente a entrar en la cueva para buscarlos. «Ese lugar pertenece a los antiguos», explicó don Jacinto a las autoridades. «Quien entra sin permiso, desaparece». Las búsquedas oficiales duraron semanas. Equipos de rescate recorrieron el sistema de cuevas, pero nunca encontraron rastro de los monjes después de la primera cámara. La grieta que supuestamente llevaba a la cámara ritual parecía haberse sellado, como si la roca misma se hubiera movido para bloquear el paso. Con el paso de los días, la esperanza se desvaneció. 7 cruces de madera fueron colocadas en el cementerio del monasterio, aunque no había cuerpos que enterrar. 7 hombres, 7 vidas dedicadas al conocimiento y la fe, borrados como si nunca hubieran existido. El monasterio amaneció envuelto en niebla el día que se oficializó la desaparición. Las campanas doblaron 7 veces, una por cada alma perdida en las profundidades de Joloniel. Fray Anselmo, quien había permanecido en el monasterio por problemas de salud, sollozaba incontrolablemente mientras sostenía el diario de Fray Sebastián. Debía haberlos acompañado, repetía entre lágrimas. Quizás habría notado el peligro. La noticia se extendió rápidamente por San Cristóbal de las Casas, luego por todo Chiapas, eventualmente alcanzando medios nacionales. «Misteriosa desaparición de 7 religiosos en cueva sagrada», proclamaban los titulares. En cuestión de días, la pequeña ciudad colonial se llenó de forasteros, periodistas ávidos de una historia sensacional, autoridades federales e incluso cazadores de lo paranormal atraídos por el misterio. Doña Guadalupe Velázquez, propietaria de la panadería cercana al monasterio, recordaba vívidamente aquellos días caóticos. Parecía que el pueblo entero estaba enloquecido, relataría décadas después. Algunos decían que era castigo divino, otros culpaban a narcos de la región, y los más ancianos susurraban sobre dioses antiguos que reclamaban sacrificios. La familia de Fray Tomás, el más joven de los desaparecidos, viajó desde Veracruz para unirse a la búsqueda. Su madre, Elena Fuentes, de 60 años, se instaló en una pequeña posada y cada mañana subía al monasterio para rezar y luego caminaba hasta la entrada de la cueva, donde dejaba una vela encendida. «Mi hijo no está muerto», insistía con una certeza inquebrantable. «Lo sentiría en mi corazón de madre». Las autoridades desplegaron recursos considerables en la búsqueda. Espeleólogos experimentados de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron llamados para explorar el sistema de cuevas. Descendieron con equipo especializado, mapeando cada pasaje, cada grieta. Pero donde los testigos locales aseguraban haber visto a los monjes entrar, solo encontraban paredes sólidas de piedra caliza. «Es geológicamente imposible», declaró el doctor Ramírez, líder del equipo de espeleólogos,
en una tensa conferencia de prensa. Las formaciones que vemos tendrían que haberse desarrollado durante siglos, no en cuestión de días. No hay explicación científica para una pared rocosa donde antes había un pasaje. Las teorías de conspiración no tardaron en surgir. Algunos señalaban a carteles de drogas que supuestamente utilizaban las cuevas como escondites. Otros sugerían que los monjes habían descubierto algún tesoro prehispánico y habían sido silenciados por traficantes de antigüedades. Los más sensacionalistas hablaban de abducciones extraterrestres o portales dimensionales. La Iglesia mantuvo una postura cauta, enviando al obispo Hernández para supervisar la situación. Tras semanas de búsqueda infructuosa, el obispo organizó una misa solemne. «Debemos aceptar los designios del Señor, aunque no los comprendamos», declaró ante la catedral abarrotada. «Nuestros hermanos ahora están en sus manos», pero no todos estaban dispuestos a aceptar esta conclusión. Fray Anselmo, consumido por la culpa y la obsesión, dedicó los siguientes años a investigar cada aspecto de la desaparición. Recopiló testimonios de pobladores locales, estudió antiguos documentos mayas y consultó con chamanes tzotziles, que normalmente evitaban cualquier contacto con la Iglesia. «Las cuevas tienen memoria», le dijo una anciana curandera después de mucha insistencia. «Soy a veces. Esa memoria se vuelve hambre». Mientras tanto, en el pueblo, la vida continuaba. Las búsquedas oficiales fueron suspendidas después de 3 meses sin resultados. Los periodistas encontraron nuevas historias que contar. Las familias de los desaparecidos, una a una, regresaron a sus hogares llevándose su dolor consigo. Solo Elena Fuentes, la madre de Fray Tomás, se negó a marcharse. Compró una pequeña casa cerca del monasterio y se dedicó a mantener viva la memoria de los desaparecidos. Cada año, en el aniversario de la desaparición, Elena organizaba una procesión desde el monasterio hasta la entrada de la cueva. Al principio, docenas de personas la acompañaban. Con el paso del tiempo, el número fue disminuyendo. Para el 5º aniversario, solo ella, Fray Anselmo y un puñado de fieles hacían el recorrido. El caso de los 7 de Yoloniel, como se les conocía ahora, fue gradualmente relegado a los archivos policiales de casos sin resolver. En los pasillos de la Procuraduría de Chiapas, los expedientes acumulaban polvo. Ocasionalmente, algún detective novato los revisaba por curiosidad, solo para enfrentarse a un muro de testimonios contradictorios y evidencia inexistente. El golpe final para la investigación llegó en 1985, cuando un terremoto devastador sacudió México. Entre las muchas tragedias de aquel día, un deslizamiento de tierra selló completamente la entrada de la cueva de Joloniel. La naturaleza parecía haber puesto punto final a la historia. Fray Anselmo falleció en 1990, su salud deteriorada por años de obsesión. Entre sus pertenencias se encontraron cientos de cuadernos llenos de notas, teorías y dibujos relacionados con la desaparición. El nuevo abad del monasterio, preocupado por el carácter casi herético de algunas anotaciones, ordenó que fueran almacenados en el archivo restringido, lejos de ojos curiosos. Elena Fuentes continuó su vigilia solitaria hasta su muerte en 1999. En su testamento, pidió ser enterrada mirando hacia Joloniel para estar más cerca de mi hijo. Su pequeña casa quedó abandonada, otra víctima más del tiempo y el olvido. A medida que el nuevo milenio comenzaba, la historia de los 7 monjes se convertía gradualmente en leyenda urbana, un cuento para asustar a turistas y niños desobedientes. Si te adentras demasiado en la selva, los espíritus de la cueva te llevarán como a los 7 padres, advertían las madres a sus hijos. El monasterio mismo cambió. Los viejos monjes que habían conocido a los desaparecidos fueron reemplazados por una nueva generación más enfocada en problemas contemporáneos: pobreza, migración, conflictos por la tierra. El archivo etnográfico, que había sido el orgullo de la orden, quedó relegado a un sótano húmedo, consultado ocasionalmente por algún académico persistente. San Cristóbal de las Casas evolucionó también, transformándose en un destino turístico popular. Visitantes de todo el mundo recorrían sus calles empedradas, admiraban su arquitectura colonial, compraban artesanías en mercados coloridos. Pocos conocían la historia de los 7 monjes, menos aún recordaban sus nombres. En el cementerio del monasterio,
Las 7 cruces de madera se deterioraron bajo el implacable ciclo de lluvias y sequías. Las inscripciones se volvieron ilegibles, los detalles tallados se erosionaron hasta desaparecer, como si el mundo estuviera determinado a borrar toda evidencia de que estos 7 hombres alguna vez existieron, y así transcurrieron las décadas, cubiertas por capas de silencio y olvido, como el sedimento que lentamente se acumula en el fondo de una cueva, transformando con paciencia milenaria lo que alguna vez fue vida en piedra inmóvil. Marzo de 2018. La luz difusa del amanecer se filtraba entre los árboles mientras Raúl Domínguez ajustaba su equipo de escalada. A sus 32 años, este geólogo de la Universidad de Chiapas había dedicado los últimos 5 a estudiar las formaciones kársticas de la región. El deslizamiento que había sellado la cueva de Joloniel décadas atrás había creado, según sus cálculos, nuevas fisuras en el sistema subterráneo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Claudia Vázquez, su asistente de investigación y novia, mientras revisaba las cuerdas de seguridad. ¿Sabes lo que dicen los locales sobre este lugar? Raúl sonrió, acostumbrado a la superstición que rodeaba su trabajo. La ciencia no avanza dejándose intimidar por leyendas. Amor. Además, los sensores muestran una cámara de aire considerable detrás de esta pared. Habían instalado su campamento base a unos 200 metros de donde alguna vez estuvo la entrada original de la cueva. Largos días de exploración meticulosa les habían llevado a descubrir una fisura estrecha, apenas visible entre la vegetación que había reclamado la ladera. Lo que ninguno de los dos mencionaba era el verdadero motivo detrás de su expedición. La abuela de Raúl, ya fallecida, había sido prima hermana de Fray Pedro, uno de los desaparecidos. Durante su infancia, Raúl había crecido escuchando historias sobre su tío abuelo, el monje que se lo tragó la montaña. Lo que había comenzado como curiosidad infantil se había transformado, con los años, en obsesión profesional. La fisura resultó ser más profunda de lo anticipado. Tras descender unos 15 metros en vertical, se abría en un túnel horizontal que mostraba signos claros de haber sido formado por agua en tiempos remotos. Las paredes lisas brillaban con humedad bajo las potentes linternas LED. «Este pasaje debe conectar con el sistema principal», murmuró Raúl, consultando el mapa tridimensional en su tablet resistente al agua. «Si mis cálculos son correctos, estamos aproximándonos a lo que debería ser una cámara grande». Avanzaron lentamente, documentando cada metro con fotografías y muestras. El aire se volvía más denso, cargado de un olor peculiar que Claudia no lograba identificar, algo antiguo, como pergamino mojado mezclado con incienso. Tras casi una hora de avance cuidadoso, el túnel desembocó abruptamente en un espacio mucho mayor. Sus linternas apenas iluminaban la vastedad de la cámara que se abría ante ellos. «Increíble», susurró Claudia, su voz reverberando en la oscuridad. «Esta cámara no aparece en ningún registro geológico». Raúl avanzó unos pasos, dirigiendo su luz hacia el suelo. La superficie estaba inusualmente plana, casi como si hubiera sido nivelada intencionalmente. Al enfocar mejor, notó marcas regulares en el suelo, senderos gastados como los que se forman tras años de uso humano. «Alguien estuvo aquí», dijo, arrodillándose para examinar más de cerca, «y no hace miles de años, sino mucho más recientemente». Claudia se había acercado a una de las paredes, donde su linterna revelaba pinturas rupestres similares a las descritas en los viejos informes sobre la cueva. «Raúl, mira esto. Son los símbolos que mencionaba tu abuela, la mezcla de iconografía maya y cristiana». Mientras Raúl se aproximaba para examinar los dibujos, su pie golpeó algo que produjo un sonido hueco. Bajó la mirada y enfocó su linterna. Era una sandalia, una sencilla sandalia de cuero, del tipo que usan los monjes franciscanos, parcialmente cubierta por una fina capa de sedimento. El cuero estaba agrietado y endurecido por el tiempo, pero indudablemente preservado por las condiciones constantes de temperatura y humedad de la cueva. Con manos temblorosas, Raúl la recogió. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el peso de décadas de misterio se materializaba de repente en sus manos. Claudia se acercó rápidamente, iluminando el objeto con su linterna. «¿Crees que pertenecía a uno de ellos?» «Tiene que ser». Raúl giró la sandalia, examinando su parte inferior. Grabadas en la suela,
Apenas visibles tras años de deterioro, se distinguían dos iniciales: S. M. Sebastián Méndez, susurró Raúl, recordando las historias de su abuela. Esta era su sandalia. Como si el hallazgo hubiera activado algún mecanismo invisible, ambos comenzaron a inspeccionar meticulosamente el área. No tardaron en encontrar más objetos: un rosario de madera con cuentas ennegrecidas por el tiempo, fragmentos de lo que parecía ser una cámara fotográfica antigua, páginas sueltas de un cuaderno cuya tinta se había vuelto casi ilegible. Pero lo que encontraron en el centro de la cámara los dejó sin aliento: un círculo perfecto de piedras, similar al descrito en los testimonios originales, rodeaba lo que claramente era un altar ritual. Sobre él, dispuestas con precisión ceremonial, había 7 sandalias más, cada una acompañada de pequeñas ofrendas: flores secas que parecían haber sido colocadas recientemente, velas consumidas, pequeños objetos brillantes que resultaron ser monedas modernas. «Alguien ha estado viniendo aquí», dijo Claudia, su voz apenas audible. «Alguien ha estado dejando ofrendas». Raúl se acercó al altar, fascinado y perturbado a partes iguales. Junto a las sandalias había un pequeño libro de cuero, sorprendentemente bien conservado. Al abrirlo con cuidado, descubrió que era un diario. Las primeras páginas mostraban una caligrafía pulcra, fechada en septiembre de 1978, los días previos a la expedición. Era el diario personal de Fray Sebastián. «Tenemos que llevarnos esto», decidió Raúl, guardando cuidadosamente el diario en su mochila impermeable. Necesitamos documentar todo antes de que...». Un sonido distante lo interrumpió. Algo entre un susurro y un canto, imposible de localizar con precisión. «¿Qué fue eso?», preguntó Claudia, instintivamente acercándose a Raúl. «Probablemente solo el viento moviéndose por los túneles», respondió él, sin sonar completamente convencido. «Este sistema debe tener muchas cámaras interconectadas que crean efectos acústicos extraños». Pero el sonido se repitió, más claro esta vez. Un cántico en un idioma que no lograban identificar, mezclado con palabras en español antiguo. «Deberíamos irnos», sugirió Claudia, la científica racional en ella cediendo momentáneamente ante un miedo primitivo. Raúl asintió, pero antes de que pudieran moverse hacia la salida, un haz de luz amarillenta apareció en un pasaje lateral que no habían notado antes. La luz se movía, acercándose. Instintivamente, apagaron sus linternas y se ocultaron tras una formación rocosa. El corazón de Raúl latía tan fuerte que temía que el sonido lo delatara. La luz se intensificó, y con ella, el cántico. Finalmente, una figura emergió en la cámara, un anciano indígena, vestido con ropas tradicionales tzotziles, llevando una antorcha en una mano y un pequeño bulto en la otra. Detrás de él, 3 personas más, 2 hombres mayores y una mujer, lo seguían en fila india, todos cantando en voz baja. Los recién llegados se dirigieron directamente al altar, aparentemente sin notar la presencia de los intrusos. El anciano que lideraba el grupo depositó el bulto, que resultó ser un pequeño saco de tela, junto a las sandalias, mientras los demás formaban un círculo alrededor del altar. Durante los siguientes minutos, Raúl y Claudia observaron, paralizados, un ritual que parecía mezclar elementos cristianos y prácticas prehispánicas. Los ancianos esparcieron flores frescas, encendieron copal que llenó la cámara con un humo aromático y vertieron lo que parecía ser aguardiente sobre el altar de piedra. Todo el tiempo, continuaron cantando en una mezcla de tzotzil y español, ocasionalmente mencionando nombres que Raúl reconoció con escalofríos: Sebastián, Tomás, Miguel, Lucas, Domingo, Pedro, Juan, los nombres de los 7 desaparecidos. Cuando el ritual concluyó, los ancianos recogieron sus pertenencias y, tan silenciosamente como habían llegado, desaparecieron por un pasaje diferente al que Raúl y Claudia habían utilizado para entrar. Una vez solos nuevamente, los 2 investigadores emergieron de su escondite, aturdidos por lo que acababan de presenciar. «¿Qué demonios fue eso?», susurró Claudia, aún temblando. Raúl se acercó al altar para examinar el saco que habían dejado. Al abrirlo, encontró comida: tortillas frescas, frijoles cocidos, frutas, una ofrenda para los muertos, murmuró, pero no cualquier muerto, específicamente para los monjes. Decidieron llevar consigo la sandalia original y el diario.
documentando meticulosamente la ubicación de los demás objetos con fotografías y mediciones precisas. El descubrimiento era demasiado importante para arriesgarse a que las autoridades sellaran la cueva sin una investigación adecuada. El ascenso a la superficie fue arduo, cargados con su equipo y los preciosos hallazgos. Cuando finalmente emergieron a la luz del atardecer, Raúl miró la sandalia en sus manos, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora portaba. 40 años, dijo en voz baja, 40 años de silencio. Y ahora, esto. Claudia puso una mano en su hombro. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién acudimos con esto? Raúl guardó cuidadosamente la sandalia y el diario en su mochila. Primero, necesitamos leer lo que escribió Fray Sebastián. Luego, creo que debemos visitar a alguien en el pueblo. Mi abuela siempre mencionaba a una mujer, doña Consolación, que conocía secretos sobre la cueva que se negaba a compartir con extraños. Mientras empacaban su equipo, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la distancia, parcialmente oculta entre la vegetación, un joven indígena con una expresión insondable que tan silenciosamente como había aparecido, se desvaneció en la espesura de la selva chiapaneca. La lluvia golpeaba con furia los cristales de la pequeña cabaña que Raúl y Claudia habían alquilado en las afueras de San Cristóbal. Una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes mientras ambos se inclinaban sobre el diario de Fray Sebastián, sus páginas amarillentas exhalando el aroma inconfundible de décadas de encierro. Las primeras entradas son mundanas, dijo Claudia, pasando cuidadosamente las frágiles páginas. Rutinas del monasterio, observaciones sobre el clima, reflexiones teológicas. Raúl asintió, tomando notas en su computadora portátil. Busca entradas cercanas a septiembre del 78. Debe haber algo sobre la expedición. Efectivamente, las anotaciones se volvían más detalladas a medida que se acercaban a la fecha fatídica. Fray Sebastián había documentado meticulosamente los preparativos, incluyendo conversaciones con informantes locales sobre la cueva. «Escucha esto», dijo Claudia, leyendo en voz alta. «Jacinto me ha advertido nuevamente sobre los peligros de Joloniel. Dice que la cueva es un lugar de tránsito, una puerta entre mundos. Le he asegurado que nuestras intenciones son puramente académicas, pero sus ojos reflejan un temor ancestral que ninguna explicación racional puede disipar». Raúl se frotó la barbilla pensativo. Mi abuela mencionaba a este Jacinto. Creo que era un guía local que trabajaba ocasionalmente con el monasterio. Continuaron leyendo, página tras página, mientras la tormenta arreciaba en el exterior. Las últimas entradas, escritas la noche anterior a la expedición, revelaban una inquietud creciente en Fray Sebastián. «He tenido el mismo sueño por tercera noche consecutiva», leyó Raúl. «Me encuentro solo en una cámara oscura, rodeado de voces que cantan en un idioma que no comprendo, pero que, de algún modo, me resulta familiar. Siento que me están invitando a quedarme, a unirme a un conocimiento más antiguo que nuestra iglesia. Me despierto sudando frío, con las palabras «el que busca encuentra», pero no siempre lo que esperaba, resonando en mis oídos. «Que Dios nos proteja mañana». La última entrada terminaba abruptamente, como si Fray Sebastián hubiera sido interrumpido mientras escribía. Claudia cerró el diario con cuidado. No hay nada más, nada sobre la expedición misma, porque nunca tuvo oportunidad de escribirlo, murmuró Raúl, levantándose para servirse un vaso de agua. Su mente bullía con preguntas sin respuesta. «Tenemos que encontrar a doña Consolación. Si sigue viva, puede que sepa algo sobre estos rituales que presenciamos». Localizar a la anciana resultó sorprendentemente sencillo. En un pueblo donde las tradiciones seguían vivas, los ancianos eran tratados con reverencia. Doña Consolación Gutiérrez, de 92 años, vivía en una pequeña casa de adobe en el barrio de Cuxtitali, rodeada de nietos y bisnietos que la cuidaban con devoción. La mañana siguiente, tras la tormenta, Raúl y Claudia se presentaron en su puerta. Fueron recibidos por una mujer de mediana edad que se identificó como Rosario, nieta de Consolación. «Mi abuela no recibe muchas visitas, especialmente de fuereños», dijo con recelo. «¿Qué asunto tienen con ella?». Raúl decidió ser directo. «Encontramos algo en la cueva de Joloniel, algo relacionado con los 7 monjes que desaparecieron hace 40 años. El rostro de Rosario palideció visiblemente. «Pasen», dijo después de un momento de vacilación,
pero les advierto que mi abuela a veces confunde el pasado con el presente. Doña Consolación los esperaba en un pequeño patio interior, sentada en una silla de mimbre junto a un floreciente árbol de jacaranda. A pesar de su avanzada edad, sus ojos oscuros brillaban con lucidez. Vestía el traje tradicional tzotzil, una blusa bordada a mano y una falda larga de lana negra. «Te pareces a tu abuela, muchacho», dijo sin preámbulos cuando Raúl se presentó. María tenía esa misma mirada inquieta. Nunca aceptó que su primo se había ido para siempre. Raúl se sorprendió. «¿Conoció a mi abuela?». La anciana asintió lentamente. «Este pueblo parece grande, pero todos estamos conectados por hilos invisibles». Señaló un banco de madera frente a ella. «Siéntense y díganme qué encontraron que los trae hasta mi puerta». Con cuidado, Raúl sacó la sandalia de su mochila protectora y la colocó en las manos de la anciana. Doña Consolación la examinó sin sorpresa aparente, sus dedos nudosos trazando las iniciales grabadas en la suela. «Sebastián siempre fue meticuloso», murmuró. «Marcaba todas sus pertenencias, como si temiera perderlas». Una sonrisa triste cruzó su rostro arrugado. «¡Qué ironía! ¿Lo conocía personalmente?», preguntó Claudia. «Todos los conocíamos. Eran buenos hombres. Respetaban nuestras costumbres, a diferencia de otros que vinieron antes». La anciana devolvió la sandalia a Raúl. «¿Dónde la encontraron?». Raúl describió la cámara, el altar con las ofrendas y el ritual que habían presenciado. Con cada detalle, la expresión de Doña Consolación se volvía más grave. «No deberían haber estado allí», dijo finalmente. «Ese lugar no es para los vivos comunes». «¿Qué significa eso?», presionó Raúl. «¿Qué les pasó a los monjes? ¿Están muertos?». La anciana guardó silencio por un momento, como decidiendo cuánto podía revelar. «La muerte y la vida no son estados tan separados como ustedes creen. En nuestra tradición existen espacios intermedios, lugares donde el tiempo fluye diferente». «No entiendo», dijo Claudia. «La cueva de Joloniel es una de las entradas al Xibalba, el inframundo maya», explicó Doña Consolación. «Pero no como lo describen sus libros de historia. No es simplemente un lugar de muerte, sino de transformación. Los antiguos creían que ciertos individuos, aquellos con un propósito especial, podían ser invitados a permanecer allí, en un estado entre mundos». Raúl intercambió una mirada escéptica con Claudia. «¿Está diciendo que los monjes fueron invitados por alguien?». «Por algo», corrigió la anciana. «Por la cueva misma, por los guardianes que habitan en ella desde tiempos inmemoriales. Los padres encontraron algo en esa cámara, algo que no debían ver, un conocimiento reservado para quienes están preparados». «¿Qué conocimiento?», insistió Raúl. La anciana suspiró. «La verdadera historia de nuestra región, no la que cuentan sus libros o predican sus iglesias. La verdad sobre cómo nuestros ancestros ya conocían al Dios cristiano siglos antes de que llegaran los españoles, pero lo entendían de manera diferente. Los monjes estaban documentando evidencia de este sincretismo temprano, pruebas que contradecían la historia oficial de la conquista y evangelización». Claudia, la científica escéptica, intervino. «Disculpe, Doña Consolación, pero eso no explica su desaparición física. 7 hombres adultos no pueden simplemente esfumarse». La anciana sonrió con paciencia. «El ritual que presenciaron anoche no es nuevo. Ha estado realizándose desde que los padres desaparecieron. Los guardianes de la tradición, descendientes de los antiguos sacerdotes mayas, mantienen el vínculo entre los mundos. Alimentan a los que están en el umbral». «¿Está diciendo que los monjes siguen vivos de alguna manera?», preguntó Raúl, cada vez más frustrado por las respuestas enigmáticas. «Están en transición», respondió Doña Consolación. «Ni vivos ni muertos como ustedes entienden esos términos. Están aprendiendo. Y algún día, cuando hayan comprendido plenamente, regresarán para compartir ese conocimiento». Raúl estaba a punto de protestar cuando la anciana levantó una mano, silenciándolo. «Hay algo más que deben saber», dijo, su voz repentinamente más firme. «No fueron los primeros en encontrar la sandalia, ni serán los últimos en buscar respuestas. Otros han intentado perturbar el descanso de los padres, algunos por codicia, otros por poder. Ninguno ha tenido éxito». «¿A qué se refiere?», preguntó Claudia. «En 1985, un grupo de hombres armados llegó al pueblo. Se hacían pasar por investigadores, pero buscaban algo específico en la cueva.
algo que uno de los monjes llevaba consigo, un manuscrito antiguo, anterior a la conquista, que describía la verdadera historia del contacto entre nuestros pueblos. El terremoto que selló la entrada original, comenzó Raúl. No fue un accidente, completó doña Consolación. Los guardianes protegen el conocimiento, y ahora que ustedes han encontrado un nuevo acceso, estarán vigilantes. Un escalofrío recorrió la espalda de Raúl. ¿Nos está advirtiendo sobre algún peligro? La anciana tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas eran ásperas como corteza de árbol, pero emanaban un calor reconfortante. Te estoy advirtiendo que has sido elegido, como tu tío abuelo antes que tú. No es coincidencia que encontraras esa entrada, ni que la sandalia apareciera ante ti. Tienes un papel que desempeñar en esta historia. Antes de que Raúl pudiera responder, Rosario regresó al patio con una caja de madera tallada. Abuela, ¿estás segura de que quieres mostrarles esto?, preguntó con preocupación. Doña Consolación asintió. Ha llegado el momento. Rosario colocó la caja sobre la mesa y se retiró con expresión preocupada. La anciana la abrió lentamente, revelando su contenido, un pequeño libro encuadernado en piel, similar al diario de Fray Sebastián, pero claramente más antiguo. Este es el diario de Fray Tomás, el más joven de los 7, explicó. Lo encontraron 3 años después de la desaparición, en circunstancias inusuales. ¿Cómo llegó a sus manos?, preguntó Claudia. La madre de Tomás, Elena, lo recibió de un mensajero anónimo. Antes de morir, me lo confió a mí, sabiendo que yo entendía la importancia de mantenerlo a salvo. La anciana empujó el libro hacia Raúl. Léelo. Contiene respuestas que yo no puedo darte. Con manos temblorosas, Raúl abrió el diario. A diferencia del de Sebastián, este estaba escrito con una caligrafía apresurada, casi frenética. Y lo más sorprendente, las entradas continuaban después de la fecha de la desaparición. La última página contenía un mensaje escrito con otra caligrafía, más elegante y pausada. Para Elena, madre de Tomás. Tu hijo no está perdido, sino encontrado. Donde estamos, el tiempo fluye diferente. Lo que para ti han sido años, para nosotros apenas comienza. Algún día entenderás. Con amor, Sebastián Méndez. La fecha al pie de la página era 10 de septiembre de 1981, 3 años después de la desaparición. El ábside de la vieja catedral de San Cristóbal proyectaba sombras alargadas sobre Raúl mientras esperaba, el diario de Fray Tomás escondido en su mochila como un secreto incendiario. Tras 3 días de investigación frenética, había concertado esta reunión con el único miembro sobreviviente del monasterio que había conocido a los desaparecidos, el padre Gabriel Cifuentes, ahora un anciano de 91 años que residía en el asilo para religiosos jubilados. El señor Domínguez, la voz cascada lo sobresaltó. Un hombre diminuto en silla de ruedas, empujado por una monja, se acercaba por el pasillo lateral. A pesar de su fragilidad física, sus ojos azules mantenían una claridad sorprendente. Llevo esperando esta conversación desde hace mucho tiempo. ¿Me esperaba?, preguntó Raúl, confundido. El anciano sonrió. No a usted específicamente, pero sabía que algún día alguien vendría con preguntas. Los secretos tienen una manera peculiar de resistirse al olvido. La monja los dejó solos en una pequeña capilla lateral, donde la luz coloreada por los vitrales creaba un ambiente íntimo y solemne. Mi abuela me contaba historias sobre usted, comenzó Raúl. Decía que era el único que se opuso a declarar muertos a los 7 monjes. Padre Gabriel asintió lentamente. Tu abuela tenía razón. Nunca creí que hubieran muerto, al menos no en el sentido convencional. Sus manos huesudas jugueteaban con un rosario gastado. Encontraste algo, ¿verdad? Puedo verlo en tus ojos. Raúl extrajo cuidadosamente la sandalia y se la mostró. El anciano la tomó con reverencia, sus dedos trazando las iniciales como había hecho doña Consolación. Sebastián, murmuró, siempre tan ordenado. Incluso para la expedición llevaba sus sandalias de repuesto perfectamente marcadas. Levantó la mirada hacia Raúl. ¿Dónde la encontraste? Durante la siguiente hora, Raúl relató detalladamente sus descubrimientos, mostrando fotografías del altar con las ofrendas y finalmente, con cierta vacilación, entregándole el diario de Fray Tomás. El padre Gabriel lo hojeó con manos temblorosas, deteniéndose en la última página, la que contenía el mensaje para Elena. Sus ojos se humedecieron.
Siempre supe que intentarían comunicarse, dijo en voz baja, pero las autoridades eclesiásticas me ordenaron guardar silencio. Consideraban que estas teorías sobre supervivencia en otras condiciones rozaban la herejía. ¿Qué sabe usted realmente sobre lo que les ocurrió?, presionó Raúl. El anciano suspiró profundamente. Lo que sé es fragmentario, basado en investigaciones que realicé por mi cuenta, contra las órdenes de mis superiores. Miró a su alrededor, como asegurándose de que estaban solos, antes de continuar. Los 7 fueron seleccionados. Raúl, no fue coincidencia que precisamente ellos fueran a esa expedición. ¿Seleccionados por quién? Por los guardianes de la cueva, por supuesto, los mismos que realizan los rituales que presenciaste. El anciano se inclinó hacia adelante. Verás, el monasterio había estado documentando el sincretismo religioso de la región durante generaciones, pero Fray Sebastián y sus compañeros encontraron evidencia de algo mucho más significativo, que el contacto entre la espiritualidad maya y conceptos cristianos ocurrió siglos antes de la llegada oficial de los españoles. Raúl frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que hubo contactos precolombinos con Europa? ¿O algo aún más extraordinario?, respondió el padre Gabriel, que ciertas verdades espirituales son universales, que surgen independientemente en diferentes culturas. Las pinturas que encontraron en la cueva mostraban símbolos cristianos entrelazados con iconografía maya de una manera que sugería un entendimiento profundo, no una simple apropiación cultural posterior a la conquista. Pero eso contradice la narrativa oficial de la evangelización. Exactamente, y por eso era tan peligroso. Sugería que la Iglesia no trajo la luz a América, sino que la luz ya estaba aquí comprendida de manera diferente. El anciano se reclinó en su silla. Hay fuerzas, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella, que preferirían mantener la historia oficial intacta. Raúl procesó esta información, conectándola con lo que había leído en los diarios. ¿El manuscrito que mencionó doña Consolación era evidencia de esto? El Códice de Joloniel, como lo llamábamos en privado. Un texto híbrido, escrito parcialmente en glifos mayas y parcialmente en un protoespañol, datado aproximadamente del siglo XIII. Sebastián lo había estado estudiando en secreto durante años. Creía que contenía la verdadera historia del contacto espiritual entre ambos mundos. ¿Y lo llevaron a la cueva ese día? No solo lo llevaron, fueron a verificar algo específico. El códice mencionaba una cámara sagrada donde los elegidos pueden habitar entre tiempos. Sebastián creía haber localizado esa cámara basándose en indicaciones del texto. Raúl sintió un escalofrío. Está diciendo que ellos sabían lo que podría ocurrir, no conscientemente, quizás, pero a nivel espiritual estaban preparados para un descubrimiento trascendental. El padre Gabriel tomó un sorbo de agua antes de continuar. Hubo otros signos. En los meses previos a la desaparición, los 7 experimentaron sueños similares, premoniciones. Sebastián me los confió durante la confesión, preocupado de estar perdiendo la cordura. ¿Qué clase de sueños? Visiones de estar suspendidos en un espacio entre la luz y la oscuridad, rodeados de voces antiguas que les enseñaban verdades olvidadas. Despertaban con fragmentos de un idioma que nunca habían estudiado en sus labios. La historia se volvía cada vez más extraña, alejándose de las explicaciones racionales que Raúl había esperado encontrar. Pero las evidencias físicas, la sandalia, los diarios, el altar con ofrendas, exigían una explicación, por inverosímil que fuera. 3 meses después de la desaparición, continuó el padre Gabriel, comencé a notar algo peculiar en el monasterio, objetos que se movían de lugar, páginas de libros antiguos que aparecían marcadas con notas que reconocí como la caligrafía de Fray Lucas, el aroma del incienso favorito de Sebastián en la biblioteca a altas horas de la noche. ¿Está sugiriendo que regresaban de alguna manera? No físicamente, no como tú y yo entendemos la presencia física, pero su esencia, su conocimiento, encontraba formas de manifestarse. El anciano sonrió ante la expresión escéptica de Raúl. Sé cómo suena. Yo mismo luché contra estas conclusiones durante años. Busqué explicaciones racionales, teorías sobre gases alucinógenos en la cueva, sugestión colectiva, incluso intervención gubernamental secreta. Pero eventualmente, la evidencia me llevó a aceptar una verdad más compleja. ¿Qué verdad?, preguntó Raúl,
aunque temía la respuesta, que existen estados de existencia que nuestra ciencia y nuestra teología apenas comienzan a vislumbrar, que los 7 no están ni vivos ni muertos en los términos que usamos habitualmente, sino en un estado de transición, aprendiendo verdades que eventualmente regresarán para compartir. El padre Gabriel abrió un pequeño compartimento en el brazo de su silla de ruedas y extrajo un objeto envuelto en un pañuelo de seda. Al desenvolverlo, reveló un fragmento de lo que parecía ser pergamino, cubierto con símbolos extraños que mezclaban glifos mayas con caracteres latinos primitivos. Una página del Códice de Holoniel, explicó, la única que pude salvar cuando las autoridades eclesiásticas confiscaron los archivos de Sebastián. He pasado décadas intentando descifrarla, con éxito limitado. Raúl examinó el fragmento con asombro. La página mostraba lo que parecía ser un mapa de un sistema de cuevas, con anotaciones en un idioma incomprensible. ¿Cree que esto podría llevarnos a ellos?, preguntó, sintiendo un renovado sentido de propósito. No se trata de encontrarlos físicamente, Raúl. Se trata de comprender lo que descubrieron. El anciano recuperó el fragmento y lo guardó cuidadosamente. Pero sí, creo que este mapa indica ubicaciones específicas dentro del sistema de cuevas, donde el velo entre estados de existencia es más delgado. Una idea comenzaba a formarse en la mente de Raúl. Los rituales que presenciamos son intentos de comunicación. Mantenimiento es quizás una mejor descripción. Los guardianes aseguran que el vínculo permanezca abierto, que los monjes puedan seguir aprendiendo y, eventualmente, regresar su conocimiento. ¿Regresar? ¿Cómo? El padre Gabriel sonrió misteriosamente. Ya ha comenzado. El diario de Tomás, la sandalia encontrada precisamente por el sobrino nieto de uno de ellos, no son coincidencias, Raúl, son llamados. Está sugiriendo que tienes un papel que desempeñar en esta historia, como yo lo tuve, manteniéndola viva todos estos años, como Doña Consolación, protegiendo el diario y los secretos orales. El anciano tomó la mano de Raúl entre las suyas. No es casualidad que seas geólogo, que te hayas especializado precisamente en las formaciones kársticas de esta región. Has sido guiado hacia este momento. Raúl retiró su mano, incómodo con las implicaciones. Con todo respeto, padre, soy un científico. Busco explicaciones racionales, no predestinación mística. La racionalidad tiene sus límites, hijo. Hay verdades que solo pueden ser comprendidas experimentándolas. El anciano parecía repentinamente cansado. Han pasado 40 años. Los guardianes envejecen. Nuevas generaciones olvidan las tradiciones. El vínculo se debilita. Si los 7 han de regresar, debe ser pronto. ¿Qué está pidiendo que haga? Regresa a la cueva. Lleva contigo los diarios, la sandalia y esto. Le entregó un pequeño crucifijo de madera tallada. Pertenecía a Sebastián. Colócalos en el altar durante la próxima luna llena, cuando los guardianes realicen su ritual mensual. ¿Y entonces qué? Observa, escucha. Quizás nada suceda, o quizás... El padre Gabriel dejó la frase inconclusa, su mirada perdida en posibilidades que Raúl apenas podía imaginar. Al salir de la catedral, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad colonial en tonos dorados y carmesí. Raúl se sentía aturdido, sobrecargado de información que desafiaba su comprensión racional del mundo. Claudia lo esperaba en un café cercano, ansiosa por conocer los resultados de su encuentro. Cuando Raúl le relató la conversación, ella mantuvo un escepticismo cauteloso. Suena como el argumento de una película de misterio, comentó. Estados alternos de existencia, códices antiguos, monjes atrapados entre dimensiones. Lo sé, admitió Raúl. Una parte de mí quiere descartarlo como las fantasías de un anciano, pero entonces recuerdo la sandalia, el altar con ofrendas frescas, el ritual que presenciamos. Sacó el crucifijo que le había dado el padre Gabriel. Y esta conexión personal. Mi tío abuelo está entre los desaparecidos. Si existe la más mínima posibilidad de descubrir la verdad. Claudia tomó su mano. La próxima luna llena es en 3 días. Supongo que volveremos a la cueva, ¿verdad? Raúl asintió, sintiendo una mezcla de temor y anticipación. Tengo que hacerlo. Por mi familia, por la historia y por la verdad, sea cual sea. Mientras regresaban a su cabaña, ninguno de los dos notó al joven indígena que los seguía discretamente.
el mismo que los había observado días antes en la entrada de la cueva. En su mano sostenía un teléfono móvil, con el que envió un breve mensaje en Tzotzil. Los buscadores han hablado con el anciano de la iglesia. Vendrán durante la ceremonia de la luna. El círculo se está cerrando. La luna llena se elevaba sobre las montañas de Chiapas, bañando la selva en una luz plateada que transformaba el paisaje familiar en algo onírico y misterioso. Raúl y Claudia avanzaban en silencio por el sendero que conducía a la entrada recién descubierta de la cueva, cada uno sumido en sus propios pensamientos. En su mochila, Raúl llevaba los diarios, la sandalia y el crucifijo del padre Gabriel, junto con ofrendas adicionales que doña Consolación había insistido en que incluyeran flores de cempasúchil, copal y un pequeño saco de semillas de maíz azul, considerado sagrado por los mayas. ¿Realmente crees que algo va a suceder?, preguntó Claudia, rompiendo el silencio mientras se detenían para orientarse. Raúl ajustó las correas de su mochila. Honestamente, no lo sé. Una parte de mí sigue buscando explicaciones científicas. Quizás los monjes encontraron otra salida, tal vez viven aislados en alguna comunidad remota. Hizo una pausa. Pero otra parte de mí, otra parte quiere creer que hay algo más. El descenso a la cueva fue más sencillo esta vez, familiarizados ya con el terreno. Sus linternas LED iluminaban el camino mientras recorrían el túnel horizontal hacia la cámara principal. Al llegar, encontraron el altar exactamente como lo habían dejado, aunque notaron que las ofrendas habían sido renovadas, las flores marchitas reemplazadas por frescas, nuevas velas colocadas junto a las consumidas. «Alguien ha estado aquí», susurró Claudia. Raúl consultó su reloj. Según el padre Gabriel, los guardianes vendrán cerca de la medianoche. Tenemos casi una hora para prepararnos. Dispusieron cuidadosamente los objetos que habían traído. Colocaron la sandalia en el centro del altar, los diarios a cada lado y el crucifijo sobre ellos. Esparcieron las flores de cempasúchil en un círculo y encendieron el copal, cuyo humo aromático pronto llenó la cámara con un aroma dulce y terroso. Luego se retiraron al mismo escondite que habían utilizado anteriormente, detrás de una formación rocosa que ofrecía una vista clara del altar mientras los mantenía ocultos en las sombras. El tiempo transcurría con lentitud exasperante. El único sonido era el goteo constante de agua filtrada desde el techo de la cueva, marcando segundos que parecían estirarse en una eternidad. Raúl sentía su corazón latiendo con fuerza, una mezcla de anticipación, escepticismo y un temor primitivo que no lograba sacudirse. «¿Y si no viene nadie?», susurró Claudia después de lo que pareció una eternidad. «Entonces tendremos una buena historia que contar sobre la vez que pasamos la noche en una cueva esperando fantasmas», respondió Raúl, intentando aligerar la tensión, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando un sonido distante captó su atención, el mismo cántico que habían escuchado días antes, acercándose lentamente por uno de los pasajes laterales. Las luces aparecieron primero, no solo antorchas esta vez, sino también algunas linternas modernas. El grupo que emergió en la cámara era más numeroso que en su visita anterior. Raúl contó 12 personas, de diversas edades, desde ancianos hasta jóvenes apenas adultos. Todos vestían ropas tradicionales tzotziles, con elaborados bordados que brillaban bajo la luz mixta de antorchas y linternas. A la cabeza del grupo reconocieron al mismo anciano que había liderado el ritual anterior. Tras él venía una sorpresa, el joven que los había estado observando en el pueblo, y junto a ellos, para absoluto asombro de Raúl, doña Consolación, quien avanzaba lentamente apoyada en un bastón tallado. Los recién llegados formaron un círculo alrededor del altar, su cántico volviéndose más intenso. Raúl notó que alternaban entre tzotzil, español, y lo que parecía ser latín ceremonial. El humo del copal que habían encendido se mezclaba con el de nuevas resinas que los guardianes añadieron, creando espirales brumosas que danzaban en la luz fluctuante. El anciano que lideraba se detuvo abruptamente al notar los objetos dispuestos en el altar. Dijo algo en tzotzil a los demás, quienes respondieron con murmullos sorprendidos. Doña Consolación dio un paso adelante, examinando los diarios y la sandalia con una expresión indescifrable. «Sé que están aquí», dijo repentinamente en español, su voz resonando en la cámara.
Pueden salir. Esta noche no son intrusos, sino invitados. Raúl y Claudia intercambiaron miradas de sorpresa antes de emerger lentamente de su escondite. Los guardianes los observaron sin hostilidad, pero con una intensidad evaluadora que resultaba igualmente intimidante. ¿Cómo supo que vendríamos?, preguntó Raúl a doña Consolación. La anciana sonrió. Porque era necesario. El círculo debe completarse. Señaló al joven que los había estado siguiendo. Mi bisnieto Manuel ha estado vigilándolos desde que encontraron la entrada, no por desconfianza, sino para protegerlos. Hay otros que buscan lo que ustedes han encontrado, con intenciones menos puras. El anciano líder, a quien doña Consolación presentó como don Jerónimo, último chamán de su linaje, se acercó a Raúl. «Tienes la sangre de uno de los 7», dijo en un español fuertemente acentuado. «Te pareces a Pedro, los mismos ojos que ven más allá». «Mi tío abuelo», confirmó Raúl. «¿Usted lo conoció? Yo era joven cuando ellos desaparecieron. Mi padre era entonces el guardián principal». El anciano miró hacia el altar. «Has traído los objetos de conexión. Eso es bueno. Fortalecerá el vínculo». «¿Qué vínculo exactamente?», intervino Claudia, su escepticismo científico aún presente. Don Jerónimo la miró con paciencia. «Entre nuestro mundo y el estado donde ellos habitan ahora, un lugar de conocimiento puro, donde el tiempo fluye diferente, donde pasado y futuro se entrelazan. ¿Están vivos o muertos?», preguntó Raúl directamente. «Esa distinción carece de sentido donde ellos están», respondió doña Consolación. «Están en transición, aprendiendo verdades que eventualmente regresarán a nuestro mundo». Manuel, el bisnieto de Consolación, se acercó con una expresión más pragmática. «Lo que mis abuelos intentan explicar», dijo en un español perfecto que denotaba educación universitaria, «es que existe una tradición entre nuestro pueblo. Ciertas cuevas, como esta, son consideradas nexos entre dimensiones de existencia. Los antiguos chamanes podían acceder a estos espacios para obtener conocimiento. Los 7 monjes, sin saberlo, fueron atraídos aquí porque estaban preparados espiritualmente para esta transición». «¿Preparados cómo?», insistió Claudia. «Llevaban años estudiando el sincretismo entre nuestra cosmovisión y el cristianismo», explicó Manuel. «No como colonizadores, sino como verdaderos buscadores. Habían comenzado a intuir verdades que contradecían la historia oficial, verdades que amenazaban tanto a la Iglesia como al Estado». Raúl recordó lo que el padre Gabriel había mencionado sobre el Códice de Holoniel. ¿El manuscrito que encontraron mostraba contactos precolombinos? Don Jerónimo asintió solemnemente. El códice revelaba que el que ustedes llaman Cristo ya era conocido aquí, bajo otro nombre, que la cruz era un símbolo sagrado para nosotros mucho antes de la llegada de los españoles, que la verdadera espiritualidad es universal, solo varía en sus expresiones culturales. «Información peligrosa», añadió doña Consolación, «suficiente para reescribir la historia, para cuestionar la legitimidad de la conquista espiritual. Por eso los guardianes de ambos lados decidieron proteger a los 7 y al conocimiento que habían descubierto». «¿Guardianes de ambos lados?», preguntó Raúl. «Dentro de la Iglesia también hay quienes conocen estas verdades», explicó Manuel. «El padre Gabriel es uno de ellos. Forman una hermandad secreta que ha protegido este conocimiento durante siglos, esperando el momento adecuado para revelarlo». Mientras esta conversación se desarrollaba, los demás guardianes habían formado un círculo más amplio alrededor del altar y reiniciado sus cánticos. El humo del copal se había espesado, creando un efecto visual extraño. Parecía concentrarse en ciertos puntos del espacio, formando columnas neblinosas que giraban lentamente. «El ritual ha comenzado», anunció don Jerónimo. «Si están preparados pueden unirse al círculo, si no, deben retirarse ahora». Raúl miró a Claudia, comunicándose silenciosamente con ella. Después de un momento, ambos asintieron. «Nos quedaremos», dijo Raúl. «Hemos llegado demasiado lejos para marcharnos ahora». Los guardianes abrieron su círculo para incluirlos. Raúl se encontró entre don Jerónimo y Manuel, mientras Claudia se situaba junto a doña Consolación. Los cánticos continuaron, ahora con un ritmo más marcado, acompañados por el suave golpeteo de pequeños tambores que algunos guardianes habían comenzado a tocar. El humo seguía concentrándose, formando ahora 7 columnas distintas alrededor del altar. A medida que el ritual avanzaba,
Raúl comenzó a experimentar una sensación extraña. La caverna parecía expandirse, las paredes retrocediendo hasta volverse borrosas. Los sonidos adquirieron una cualidad peculiar, como si llegaran simultáneamente de cerca y de muy lejos. «Está sucediendo», susurró Manuel a su lado. «Mantén tu mente abierta. No intentes racionalizar lo que vas a presenciar». Las columnas de humo comenzaron a adquirir formas más definidas, vagamente humanas. No eran figuras sólidas, sino más bien impresiones, como si alguien hubiera dibujado siluetas en el aire con trazos de niebla luminosa. Y entonces, las voces. Al principio apenas audibles bajo los cánticos, pero gradualmente más claras. Voces masculinas, hablando en una mezcla de español, latín y otro idioma que Raúl no reconocía. No parecían dirigirse directamente a los presentes, sino más bien estar inmersas en una conversación propia que los demás podían escuchar fragmentadamente. La cronología debe ser revisada. Sincretismo anterior al contacto oficial. Evidencia en las estelas de Bonampak. La cruz como axis mundi, presente en ambas tradiciones. Raúl sintió que las rodillas le fallaban. Estas voces, estas presencias, ¿eran realmente los 7 monjes desaparecidos? ¿O algún tipo de alucinación colectiva inducida por el ritual y, quizás, por las propiedades químicas del humo que respiraban? Una de las figuras neblinosas pareció acercarse más al círculo. Su forma era más definida que las otras, y cuando habló su voz resonó con mayor claridad. El tiempo se acorta. El conocimiento debe regresar pronto al mundo. Los ciclos se cierran, y lo que fue oculto debe ser revelado. Raúl sintió un escalofrío al reconocer el timbre de esa voz, tan similar al de su abuela cuando imitaba a su primo desaparecido. «¿Tío Pedro?», preguntó, su voz apenas un susurro. La figura neblinosa pareció volverse hacia él. «Sangre de mi sangre, has sido elegido como puente. El manuscrito está donde la luz toca la piedra durante el equinoccio. Debes encontrarlo antes que ellos». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Raúl, pero la figura ya se desvanecía, su forma disolviéndose en el aire como si una corriente invisible la arrastrara. Las demás presencias también comenzaron a disiparse, sus voces volviéndose más tenues hasta desaparecer completamente. El humo se dispersó, las paredes de la caverna parecieron volver a su lugar, y la sensación de expansión espacial que Raúl había experimentado se desvaneció, dejándolo desorientado y mareado. El ritual concluyó tan abruptamente como había comenzado. Los guardianes dejaron de cantar, el silencio cayendo pesadamente sobre la cámara. ¿Qué acaba de pasar?», preguntó Claudia, su voz temblorosa revelando que ella también había experimentado algo extraordinario. «La conexión se estableció», respondió doña Consolación, «más fuerte que nunca, gracias a los objetos que trajeron y a la presencia de la sangre familiar». Miró a Raúl. «Te reconoció». «Eso parecía», admitió Raúl, intentando procesar lo que había presenciado. Mencionó un manuscrito, donde la luz toca la piedra durante el equinoccio. Don Jerónimo y Manuel intercambiaron miradas significativas. «El códice», dijo Manuel, «debe referirse al códice de Joloniel completo, no solo los fragmentos que conocemos». «Y también mencionó que debemos encontrarlo antes que ellos», añadió Raúl. «¿Quiénes son ellos?». «Los que siempre han querido suprimir este conocimiento», respondió don Jerónimo. «Los que mataron a millones de nuestros ancestros no solo por oro, sino para enterrar verdades inconvenientes». Manuel tradujo la explicación a términos más contemporáneos. «Hay intereses poderosos, tanto religiosos como políticos, que prefieren mantener la narrativa histórica establecida. Si se probara que hubo un sincretismo precolombino genuino, que conceptos cristianos estaban presentes en América antes de la conquista, las implicaciones serían revolucionarias. Cambiaría completamente nuestra comprensión de la historia colonial», murmuró Claudia, su mente científica comenzando a procesar las ramificaciones. «Arca cuestionaría la legitimidad de muchas instituciones actuales», añadió Manuel. Uno de los guardianes más jóvenes se acercó apresuradamente a don Jerónimo, susurrando algo en tzotzil. El anciano se tensó visiblemente. «Debemos irnos», anunció. «Hay vehículos acercándose por el camino principal. No son locales». Los guardianes comenzaron a recoger rápidamente sus pertenencias. Manuel se volvió hacia Raúl y Claudia. «Vengan con nosotros».
Hay otra salida que solo nosotros conocemos. ¿Quiénes crees que son?, preguntó Raúl mientras recogía apresuradamente los diarios y la sandalia del altar. Los mismos que han estado vigilando estas cuevas durante décadas, respondió Manuel. Los que sellaron la entrada original después del terremoto. Los que intentaron borrar toda evidencia de lo que los monjes descubrieron. Siguieron a los guardianes por un pasaje lateral que no habían notado antes, un túnel estrecho que descendía en espiral antes de comenzar a ascender abruptamente. Después de casi 20 minutos de caminar en fila india, emergieron en la selva por una abertura tan bien camuflada que resultaba invisible a más de 1 metro de distancia. Desde su posición elevada, podían ver la entrada que Raúl y Claudia habían utilizado. 3 vehículos todoterreno sin identificación estaban estacionados cerca y figuras con linternas se movían hacia la entrada. «Saben que hemos estado aquí», dijo don Jerónimo. «Alguien debe haberles informado sobre el redescubrimiento de la cueva». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Raúl. «Nos separamos», decidió doña Consolación. «Es más seguro. Manuel los llevará a un lugar donde puedan descansar. Mañana continuaremos esta conversación y planificaremos nuestro próximo paso». Mientras el grupo se dispersaba en diferentes direcciones, aprovechando la oscuridad y su conocimiento del terreno para evitar ser detectados, Raúl no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la cueva que ahora quedaba en manos de desconocidos con motivos sospechosos. «¿Realmente vimos lo que creo que vimos?», susurró a Claudia mientras seguían a Manuel por un sendero apenas visible. «No lo sé», respondió ella con honestidad. «Pero sea lo que sea, es algo que alguien quiere mantener oculto, y eso solo me hace querer descubrirlo con más intensidad». Raúl apretó los diarios contra su pecho, sintiendo su peso como una responsabilidad. «El equinoccio es en 2 semanas. Si lo que sea que vimos, te decía la verdad. Tenemos hasta entonces para encontrar dónde la luz toca la piedra». Manuel, que iba delante, se detuvo brevemente para orientarse. «Mi bisabuela tiene teorías sobre eso, y el padre Gabriel también. Entre todos, quizás podamos resolver este enigma». Mientras se adentraban más en la selva, alejándose de sus perseguidores, Raúl sintió una extraña mezcla de temor y exaltación. Durante 40 años, la desaparición de los 7 monjes había sido un misterio sin resolver, una herida abierta en la historia de su familia y de la región. Ahora, de alguna manera, se encontraba en el centro de ese misterio, y aunque las explicaciones desafiaban su comprensión científica del mundo, una cosa estaba clara: la historia de los 7 monjes de Holoniel estaba lejos de concluir. En algún lugar entre dimensiones, en un estado que no era ni vida ni muerte sino algo completamente diferente, su tío abuelo y sus compañeros seguían existiendo, aprendiendo y esperando el momento adecuado para regresar con un conocimiento que podría cambiar la comprensión del mundo. Y de alguna manera, Raúl había sido elegido para ayudar a completar ese círculo. La luna llena iluminaba su camino mientras avanzaban hacia un futuro tan incierto como fascinante, llevando consigo fragmentos de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Detrás de ellos, en la oscuridad de la cueva, 7 sandalias gastadas permanecían dispuestas en círculo sobre un antiguo altar de piedra, testigos silenciosos de un misterio que trascendía el tiempo y la comprensión humana.